Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que sinceramente no puedo esperar a compartir con ustedes. Ya saben que en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, de las parejas famosas y, por supuesto, de romance. Y hoy precisamente tenemos un tema que combina todo eso: romance en el set. Imagínense esto: dos actores en medio de la magia del cine o de la televisión, interpretando personajes que se enamoran perdidamente. Las escenas, los diálogos, la química, todo está ahí, listo para crear la ilusión. Pero, ¿qué pasa cuando esa ilusión se vuelve realidad? ¿Qué pasa cuando el amor de ficción traspasa la pantalla y se convierte en algo más? Hoy vamos a sumergirnos en esos secretos, en esas confesiones íntimas que las parejas nos han revelado sobre cómo y por qué su amor floreció en el set. Y créanme, las historias son fascinantes, llenas de detalles inesperados y, en muchos casos, sorprendentes. Así que prepárense para escuchar confesiones que les harán suspirar, reír y tal vez hasta cuestionar un poco lo que pensaban sobre el amor en el mundo del cine. Vamos a descubrir cómo algunas de nuestras parejas favoritas encontraron el amor en el lugar de trabajo, cómo la pasión de sus personajes se tradujo en una conexión real y cómo lograron mantener esa llama encendida, incluso después de que las cámaras dejaran de grabar. Pero antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo algo muy importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así, cada vez que subamos contenido nuevo como este, serán los primeros en enterarse. Y ahora sí, prepárense para el romance. Comencemos con una de las parejas más icónicas del cine, Angelina Jolie y Brad Pitt. Su historia de amor en el set de Señor y Señora Smith es, para muchos, un clásico. La película, llena de acción, humor y, por supuesto, romance, nos presentó a dos asesinos a sueldo que se enamoran mientras intentan matarse mutuamente. La química entre Angelina y Brad era innegable en la pantalla, y pronto se hizo evidente que esa química también existía fuera de ella. En entrevistas posteriores, Angelina ha revelado que la película fue el punto de inflexión. En ese momento ambos estaban en relaciones, pero la conexión que sintieron en el set fue tan fuerte que los hizo replantearse muchas cosas. Brad, en particular, ha confesado que la forma en que Angelina lo miraba, la intensidad de sus conversaciones y la forma en que se complementaban, lo hicieron sentir cosas que nunca antes había experimentado. La película fue, en definitiva, un catalizador. Pasaron mucho tiempo juntos, hablando, compartiendo sus vidas y, poco a poco, esa chispa se convirtió en una llama que consumió todo a su paso. La historia de Señor y Señora Smith es un ejemplo perfecto de cómo la conexión que se crea en el set, la inmersión en los personajes y las horas de trabajo conjunto pueden generar un vínculo muy fuerte. Y aunque su relación tuvo sus altibajos y tristemente terminó, el impacto de su amor en el set de la película sigue siendo recordado como un momento inolvidable en la historia de Hollywood. Ahora, cambiemos de escenario y hablemos de otra pareja que nos robó el corazón, Blake Lively y Ryan Reynolds. ¿Recuerdan Linterna Verde? Quizás no la mejor película de superhéroes, pero sin duda una que unió a dos de las estrellas más queridas de Hollywood. Aunque en la película interpretaban a personajes que no estaban románticamente involucrados, la realidad fue muy diferente. Ryan y Blake se conocieron durante el rodaje de Linterna Verde, y aunque al principio eran amigos, la chispa saltó. En entrevistas, ambos han compartido que su relación se construyó sobre la amistad y la complicidad. La química entre ellos, incluso en la pantalla, era evidente y poco a poco, esa amistad se convirtió en algo más. Ryan ha contado que se enamoró de Blake por su sentido del humor, su inteligencia y su increíble personalidad. Blake, por su parte, ha dicho que se sintió atraída por la forma en que Ryan la hacía reír y por la forma en que la trataba. Lo interesante de la historia de Blake y Ryan es que al principio, ambos estaban en relaciones. Sin embargo, la conexión que sintieron fue tan fuerte que decidieron dar el salto y apostar por su amor. Y a diferencia de otras parejas, su relación no estuvo llena de escándalos ni de dramas mediáticos. Siempre han mantenido su vida privada, pero sus redes sociales, llenas de bromas y de cariño mutuo, nos demuestran que su amor es real y duradero. Son la prueba de que el amor en el set puede ser algo más que una simple aventura. Ahora viajemos a otra galaxia, a una galaxia muy, muy lejana, donde encontramos a otra pareja que comenzó su romance en el set, Harrison Ford y Calista Flockhart. Aunque
Su historia no es tan mediática como las anteriores, es igual de especial. Se conocieron durante el rodaje de Fugitivos, y aunque la diferencia de edad entre ellos es considerable, el amor floreció. La historia de Harrison y Calista es un poco más discreta, pero no por ello menos romántica. Ambos son muy celosos de su privacidad y han mantenido su relación lejos del ojo público. Sin embargo, en algunas entrevistas han compartido detalles sobre cómo se enamoraron. Calista, por ejemplo, ha contado que admiraba mucho a Harrison por su profesionalismo y su carisma. Harrison, por su parte, se sintió atraído por la inteligencia, la sensibilidad y la belleza de Calista. Lo interesante de esta pareja es que su amor ha resistido el paso del tiempo. Han demostrado que la edad no es un impedimento para el amor y que una conexión real y profunda puede superar cualquier barrera. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero existe y puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el set de una película. Pero no todas las historias de amor en el set terminan en un final feliz. Hay veces en las que, a pesar de la fuerte conexión, las cosas no funcionan. Un ejemplo de ello es la relación entre Ben Affleck y Jennifer Garner. Se conocieron en el set de Pearl Harbor, pero su romance no comenzó hasta que trabajaron juntos en Daredevil. La química entre Ben y Jennifer era innegable. En la película, interpretaron a una pareja que se enfrentaba a muchos desafíos. En la vida real, también se enfrentaron a muchos problemas, pero al principio parecía que su amor podía superarlo todo. Se casaron, tuvieron hijos y formaron una familia. Sin embargo, con el tiempo la relación se deterioró. Las presiones de Hollywood, las diferencias de personalidad y otros factores contribuyeron a que su matrimonio terminara en divorcio. La historia de Ben y Jennifer nos recuerda que el amor en el set, por muy intenso que sea, no siempre es garantía de un final feliz. A veces las circunstancias, las personalidades y las decisiones que se toman en el camino pueden afectar a la relación y llevarla a su fin. Aunque su divorcio fue doloroso, ambos han demostrado madurez y respeto mutuo, y han logrado mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. Y hablando de parejas que han experimentado las complejidades del amor en el set, no podemos olvidar a Kristen Stewart y Robert Pattinson, protagonistas de la saga Crepúsculo. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la primera película, fue un fenómeno mediático. Los fanáticos del mundo entero estaban obsesionados con Bella y Edward, y con la pareja que los interpretaba. La historia de Kristen y Robert es un ejemplo de cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar una relación. La intensidad de su amor en la pantalla se trasladó a la vida real, y pronto se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por los paparazzi. Aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, las fotos y los rumores comenzaron a circular por todas partes. Su relación tuvo sus altibajos, incluyendo momentos de infidelidad que fueron muy comentados. Finalmente su romance llegó a su fin, pero su legado en el mundo del entretenimiento es innegable. Crepúsculo los catapultó a la fama y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y para terminar con broche de oro, hablemos de una pareja que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una historia de amor en el set muy especial: Kit Harington y Rose Leslie, de Juego de Tronos. En la serie interpretaron a Jon Snow e Ygritte, y su relación en la pantalla era intensa y apasionada. La historia de Kit y Rose es un ejemplo de cómo el amor en el set puede ser duradero y real. Se conocieron durante el rodaje de Juego de Tronos, y aunque su relación comenzó en secreto, pronto se hizo evidente que su conexión iba más allá de la ficción. Después de varios años, anunciaron su compromiso y se casaron en una hermosa ceremonia en Escocia, país natal de Rose. Lo interesante de su historia es que, a diferencia de otras parejas, han logrado mantener su relación en privado y han evitado los escándalos mediáticos. Han demostrado que el amor en el set puede ser genuino y que, con el tiempo y el compromiso, puede llegar a convertirse en algo sólido y duradero. Su historia es un ejemplo de que a veces, el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos recorrido algunas de las historias de amor más fascinantes que surgieron en el set de rodaje. Hemos visto cómo la magia del cine, la química entre los actores y la inmersión en los personajes pueden generar conexiones muy fuertes que traspasan la pantalla y se convierten en algo real. Hemos hablado de parejas que encontraron el amor, de parejas que, a pesar de su química, no lograron mantener su relación, y de parejas que han demostrado que el amor verdadero sí existe. Espero que hayan
disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta explorar este tipo de temas y descubrir los secretos detrás de las relaciones de las estrellas. ¿Cuál de estas historias les pareció la más romántica? ¿Cuál les sorprendió más? Cuéntenme en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.